Bueno, la semana pasada comenzamos lo que fue la introducción a Primera de Pedro, que lo titulamos Introducción a la Epístola del Sufrimiento. ¿Por qué? Porque la verdad que Primera de Pedro va dirigida a personas que están bajo persecución, que están sufriendo, y nos enseña cómo el cristiano debe de enfrentar estas situaciones, ¿no? Es una realidad. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Muchos cristianos se sorprenden cuando viene la prueba, cuando viene la tragedia, cuando viene el día malo. Y esto muchas veces culpa de los mismos pastores y maestros y predicadores, especialmente culpa de estos falsos maestros del falso evangelio de la prosperidad, donde te pintan que el evangelio es todo una vida color de rosa aquí, decreta salud, decreta dinero, decreta cosas buenas, declara, y se supone que la vida del cristiano es así porque es hijo de un rey, tiene que vivir como un príncipe aquí, como un hijo del rey en la tierra. Pero la Biblia nos enseña otra cosa muy diferente. Pablo dijo a la iglesia de Éfeso: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y como vamos a ver aquí, Pedro también dice que no debemos de sorprendernos cuando viene el fuego de la prueba, como si eso fuera algo extraño. O sea, es una realidad las pruebas, las aflicciones en la vida del creyente, así como el Señor Jesús dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y la lluvia, ¿no? Así mismo también son las calamidades, así mismo son también las pruebas. Pero ¿cómo enfrentamos? La prueba va a venir tanto, o la enfermedad o la tragedia, tanto al impío, al no creyente, como al cristiano. Pero cómo se enfrenta y cuál es el propósito es completamente diferente. Para el cristiano, la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y muchas veces para trabajar en su carácter, para mostrarnos cuál es nuestra verdadera condición espiritual, porque a veces creemos que estamos a un nivel espiritual y cuando viene la prueba del azote vemos que no estamos a ese nivel. Y muchas veces por medio de la prueba es que nuestra fe es probada y nos deja ver nuestro verdadero estado, y el Señor trabaja en nosotros. ¿Ve? En cambio, muchas veces también puede ser por disciplina, que el Señor disciplinándonos. Pero en el impío, cuando viene la prueba o viene el azote, no es para disciplinarlo, puede ser por castigo. Un castigo por adelantado a lo que le espera en la eternidad si no se arrepiente. Eso es una realidad. Ahora, pero de que viene la prueba, de que la tragedia, hay cristianos, ahora mismo en estos días, en el momento que estamos grabando esto, en estos días pasados que vino este tremendo huracán que azotó las costas del oeste de la Florida, causó grandes estragos y hubieron cristianos que lo perdieron todo físicamente. Y unos tornados arrasaron con la vida de algunas personas. Hasta ahora creo que habían 5 muertos, y personas ya mayores, en una comunidad de gente mayores, arrasó con todo, lo perdieron todo. Y podemos estar seguros que hay cristianos en medio de eso. O sea, entonces es una realidad que el cristiano pasa sufrimiento, pasa prueba, muchas veces por causa de su fe, otras veces puede ser como disciplina y otras veces no sabemos el por qué, pero Dios es soberano y Dios tiene el control, y Dios siempre tiene un propósito en todo, aunque usted y yo no lo veamos, y Dios siempre está en control, aunque usted y a mí no nos parezca. Eso es lo que nos enseña el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis no es para que usted se ponga ahora a estar buscando quién es el anticristo, qué significa tal número, que si el anticristo es el príncipe Charles, que si el anticristo es judío, que si... No. Ahí el diablo engaña a la gente, porque ese no es el propósito del Apocalipsis. El propósito del libro de Apocalipsis es mostrar que en el tiempo más duro, donde la iglesia parece estar derrotada, perseguida, pasando pruebas, Dios está sentado en su trono y Dios está en control. Ese es el propósito del libro Apocalipsis, mostrar que Dios sigue sentado en su trono, que es Jesús quien está en control de los 7 sellos, de las 7 copas de la ira, de los 7 toques de trompeta, que aun cuando los impíos humanamente derrotan, hablando humanamente, parecen derrotar a la iglesia, todo sigue corriendo de acuerdo al plan soberano de Dios.
Ese es el propósito de Apocalipsis. De hecho, en los libros, estaba leyendo yo en la revista de La Voz de los Mártires, que en los países de mayor persecución a la iglesia, los libros que más estudian son el Apocalipsis y el libro de Job. O sea, el libro del sufrimiento, el libro que te muestra la soberanía de Dios todo el tiempo. Así que así la semana pasada comenzamos lo que fue con la introducción. Nos quedamos simplemente en la introducción, no entramos ni al primer versículo de lo que es Primera de Pedro. Hoy, con el favor de Dios, vamos entonces a tocar los primeros 2 versículos. Amén. Pero antes vamos a comenzar en oración. Amantísimo Dios eterno, te damos gracias. Primeramente por nuestra salvación, Señor. Gracias por todas las bendiciones inmerecidas, por tu amor y paciencia, Dios eterno. Y por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, y llegar a todas esas personas por medio de esta internet, Dios eterno. Ahora te rogamos, Padre Santo, que nos ministres por medio de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, que corrijas, Padre Santo, que redarguyas, Señor, que consueles, Señor, a cada uno de los corazones que vamos a estar escuchando tu palabra en esta hora. Señor, líbranos de ser oidores olvidadizos, Señor, y que seamos hacedores de la palabra. Padre, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primera epístola de Pedro, y vamos a ver el versículo 1. Comienza Pedro, que viene del griego Petros. Fíjese cómo comienza la epístola. Pedro identificándose por su nombre, Pedro, que viene del griego Petros, que es la forma griega del arameo o del caldeo, que fue el idioma que después de que fueron llevados al cautiverio por Babilonia, los judíos, fue el idioma que predominó. El idioma que predominó en los tiempos de Jesús era arameo. Se cree, o sea, que Jesucristo hablaba arameo. El hebreo solamente se usaba a veces en lo que eran las sinagogas, ¿ves?, para leer la Torá, pero el lenguaje normal del pueblo era arameo. El idioma universal era el griego. Entonces, el arameo era el idioma que se hablaba en lo que era en Jerusalén, en Palestina, o sea, y el griego era el idioma internacional para escribir algo, como decir hoy en día el inglés. Por eso es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. También estaba la versión, la Septuaginta, que era la versión griega del Antiguo Testamento, que es la que usan mayoritariamente los escritores del Nuevo Testamento y la citan, como el apóstol Pablo. Ok. Entonces vemos que comienza la epístola con Pedro, que ya expliqué que es el del griego Petros, que es la forma griega del arameo o caldeo, de Kepas. Es el sobrenombre dado a Simón por el Señor Jesús cuando lo vio por primera vez en Juan 1:42. Y reafirmó en la forma griega cuando la gran confesión de Mateo 16:18. Con una alusión a Petra, cuando el Señor dice, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y Pedro dice, bueno, uno dicen que Elías, otro que Juan el Bautista, y finalmente Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Que entonces Jesús le dice sobre esto, tú eres Pedro y te digo, o sea que sobre esto voy a edificar mi iglesia y las puertas del cielo no prevalecerán, ¿no? Ahí eso ha sido de gran controversia. Ya que la Iglesia Católica Romana insiste en que la iglesia es fundada sobre Pedro, sobre la roca Pedro, ¿no? Pero como vamos a ver aquí, o sea, y esto no se trata, los amigos, sé que me ven amigos católicos romanos, esto no se trata aquí de atacar a los amigos católicos romanos, esto se trata de decir lo que es la escritura. Cuando son los protestantes, cuando son los evangélicos que tienen algo mal, igual aquí lo corregimos. ¿Por qué? Porque nuestra fidelidad no es a los protestantes, no es a los evangélicos, tampoco a la Iglesia Católica Romana, es a Cristo y su palabra. Y nosotros no podemos caer en el error que cayeron los fariseos, en que tenían sus interpretaciones a la par o por encima de la Escritura, que fue lo que Jesús criticó. Y eso ha pasado con la Iglesia Católica Romana y eso ha pasado con la Iglesia Protestante también, donde hay tradiciones que se ponen a la par o por encima de la Escritura. Entonces nuestra fidelidad tiene que ser a la Escritura. Y es importante porque a veces
seguramente tal vez alguien me está mirando y si es católico romano va a decir, bueno, como es protestante, lo que va es atacarlo a esto, pero no, tenemos que mirar esto no con ideas preconcebidas, porque ese es el problema. Si tú miras esto como un católico romano, en que ya estás dispuesto no a escuchar lo que se va a explicar, no a lo que dice la escritura, simplemente a la idea que ya tú tienes, porque la Iglesia Católica Romana te ha enseñado eso, tú vas a buscar la manera de excusar o de explicar o de interpretar sacando todo esto del contexto. Lo mismo pasa con los protestantes en algunos temas y evangélicos. O sea, aquí no se trata, como digo, es que lo hace todo el mundo. O sea, cuando les toca un tema que es lo que le he enseñado, por ejemplo, por decir algo, si a los hermanos dispensacionalistas le toca el tema del rapto pretribulacional, que es una creencia nueva que comienza en el 1830, que antes no se enseñó ni siquiera por los mismos premilenianistas. Ellos te van a buscar Apocalipsis 3:10, que no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia ni con la gran tribulación, pero dicen, no, Apocalipsis 3:10 enseña que la iglesia es sacada antes. Así que no es cuestión de católicos romanos, también los evangélicos y los protestantes. Pero como hemos dicho aquí, nuestra fidelidad no es a una denominación, no es a una escuela de interpretación en específico, sino a lo que dice la Escritura. Entonces, como vamos a ver, pues Pedro se identifica con el nombre de Petros, significa piedra o roca o una peña. En sus epístolas, y es importante aquí ver, en sus epístolas Pablo siempre se refiere a sí mismo como Pablo, no como Saulo, que era el nombre de hebreo de Pablo era Saulo, un nombre muy popular en esa época por el rey Saúl. Entonces, pero vemos que Pablo siempre se identifica como Pablo en sus epístolas. Y así Pedro emplea este nombre, no Cefas o Simón, que era el nombre de él original, por cuanto él está escribiendo a cristianos esparcidos por Asia Menor. Ahora, vengan conmigo a Hechos, porque quiero aclarar vamos primero a Mateo. Vamos a Mateo 16, el texto que cité ahorita brevemente. O sea, es bueno siempre tener las cosas claras. En Mateo 16, 18, después que Pedro le dice, tú eres el hijo, para que veamos que es donde el Señor utiliza la palabra esta de piedra o roca hacia Pedro. Versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estamos en Mateo 16, 16. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ello. Aquí es que viene, porque la interpretación que le da la Iglesia Católica Romana es que es sobre Pedro. Cuando él dice sobre esta roca se está refiriendo a Pedro. Y entonces que es sobre Pedro, que según la tradición católica romana es el primer papa, es que se funda la iglesia. Pero como vamos a ver, esto no tiene peso ni bíblico ni histórico. Porque cuando vemos, primeramente vamos ahí mismo a Hechos 3:11. Y vamos a oír las palabras del mismo Pedro, perdón, en Hechos 3:11. Hechos 3:11. Yo creo que estoy... No, mentira, 4. Estoy Hechos 4:11. Donde dice... Le voy a leer desde el versículo 10. Pedro hablando. Sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.
Vea que cuando Pedro predicaba el evangelio, Pedro no ocultaba el pecado de las personas como hacen muchos predicadores hoy en día. Él les está predicando, pero a la misma vez aquí le está diciendo, Jesús a quien ustedes crucificaron, le está sacando el pecado de ellos, ¿no? Y dice, este Jesús, oiga bien, estos son palabras de Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es Jesucristo, no Pedro. La piedra reprobada, la cual es cabeza del ángulo. La iglesia se funda en Jesucristo, no en Pedro ni en ningún hombre. Es en Jesucristo. La iglesia nace en Jerusalén, no en Roma. O sea, la iglesia nace, la iglesia es, el nacimiento de la iglesia es en Jerusalén. O sea, la iglesia es oriental, no occidental, cuando nace. Así que ya vemos, o sea, decir que Pedro es en quien se funda la iglesia, que es la roca sobre la cual se funda la iglesia de Roma, no va de acuerdo a la escritura ni a la historia, porque la iglesia se funda en Jerusalén. Y como vamos a ver aquí más adelante, Pedro no era el líder supremo, sino que era una de las columnas de la iglesia junto a Juan y Santiago o Jacobo. Él no era el líder máximo ni el líder único. Como vamos a ver en el concilio de Jerusalén, la última palabra la tiene Jacobo, no Pedro. Entonces estos son hechos bíblicos e históricos. Como digo, esto no se trata de atacar a nuestros amigos católicos romanos, sino ver lo que dice la Escritura. Porque muchas de estas interpretaciones no surgen hasta siglos después de la iglesia primitiva y de la muerte de los apóstoles. Cuando surgen estos tipos de interpretaciones. Ahora, volvemos otra vez. Vamos otra vez de vuelta a Pedro, a primera de Pedro. Así que vemos que Pedro se presenta simplemente como Pedro. Seguido por ¿qué? Por apóstol. Y como he explicado siempre que he comenzado una epístola, especialmente las epístolas paulinas, vemos que siempre el escritor bíblico se presenta primero por su nombre. Pedro no se presenta como el apóstol, como hoy tenemos muchos de estos autoproclamados falsos apóstoles en nuestro tiempo, que se presentan el apóstol Guillermo Maldonado, el apóstol Wanda Rolón, el apóstol fulano de tal. No, Pedro se presenta como Pedro, primeramente, por su nombre, y después viene el oficio, viene el título. Pedro primero, apóstol de Jesucristo. Entonces vemos hoy en día hay hasta personas que se ofenden. Y hay cristianos, yo he hablado con cristianos que tienen como miedo o creen que es una falta de respeto llamar al pastor por su nombre. Hoy en día estamos en un grupo pequeño. Cuando he estado en congregaciones que he estado pastoreando más grandes, igual, siempre lo he dicho, a mí me llaman Ricky, yo no me ofendo. Hermano Ricky, punto. No me tienen que llamar el pastor. Mire, pastor. No, Ricky, punto, basta. No estoy diciendo que no me pueden llamar pastor o que me ofendo si lo hacen. No, pero primeramente me presento como Ricky. Y me llaman como el hermano Ricky porque yo soy una oveja más entre el rebaño. Con un don especial, con una tarea especial en la iglesia. Pero no es porque uno esté sobre la iglesia o sobre las ovejas. Y eso es importante. Porque en muchas iglesias evangélicas se tiene al pastor como el ungido de Dios. Primeramente, no hay ningún ungido especial en la iglesia. Todos tenemos la unción de acuerdo a la Escritura. Todos tenemos el Espíritu Santo. Lo que tenemos son dones diferentes y funciones diferentes dentro del cuerpo de Cristo. Pero si tenemos funciones diferentes, algunas de liderazgo, no es porque estemos por encima o porque seamos mejores que los demás, porque ha sido simplemente por la pura gracia de Dios. El mismo apóstol Pablo dice, ¿qué tiene que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te jactas? Si yo puedo predicar o yo puedo enseñar, obviamente he tenido que estudiar. Pero ¿quién me ha puesto el deseo de estudiar? El Señor. ¿Quién me ha dado la facilidad de entenderlo y de poderlo comunicar? El Señor. Entonces no tengo de qué jactarme. Y ningún pastor ni ningún predicador tiene de qué jactarse. Porque todo lo hemos recibido por gracia. ¿Qué significa gracia? Favor inmerecido.
Entonces vemos aquí claramente que Pedro, esto lo digo porque es que dentro, es que como siempre digo, es fácil hablar de los enemigos católicos romanos, pero es que dentro de las iglesias evangélicas se ven las mismas cosas. Muchos dejaron el cura para poner en el pedestal al pastor. Y es lo mismo. Pastor, necesito que usted ore por como si el pastor tuviera una línea directa especial con Dios. No, el pastor no tiene ninguna línea especial con Dios. La oración del hermanito, de la hermanita, tiene el mismo efecto y es igual que la del pastor o la del diácono. Pero son cosas que se llevan a la práctica sin ninguna base bíblica. Entonces vemos, Pedro se presenta primeramente Pedro, no como el apóstol, como hoy en día, el pastor, el apóstol, el profeta, el salmista. No, esos son todos los títulos que tenemos hoy en día, porque ya pastor y anciano y diácono no es suficiente. Ya tú oyes algunos títulos que parece que pertenecen a la Trinidad. O sea, pero en el caso bíblico no. Pedro, simple, Pedro. Pedro, apóstol. Y note que el título que, como dije, viene después, Pedro se presenta como Pedro, apóstol. Tampoco como el Papa. No se presenta como papa, se presenta como apóstol. No como el apóstol, sino como apóstol, como uno más de los apóstoles. No como el apóstol que está por encima de los demás, sino como uno más de los apóstoles. Apóstol, como he explicado anteriormente brevemente, viene del griego apóstolos, que significa uno que es enviado. Entonces los apóstoles eran los enviados por el Señor. La palabra apóstol bíblicamente tiene el significado técnico de la palabra y el significado amplio. En el significado técnico de la palabra solamente tenemos los 12 apóstoles más el apóstol Pablo. Y habían unos requisitos para ser apóstol. Habían tenido que haber caminado con Jesús en su ministerio y habían tenido que ser testigos de su resurrección. El apóstol Pablo no llenó el primer requisito, pero fue escogido directamente por el Señor Jesucristo y sí llenó el segundo porque sí vio al Cristo resucitado. En el sentido técnico de la palabra, hoy en día no tenemos apóstoles. Así que todos estos charlatanes que se andan autoproclamando apóstol no son apóstoles bíblicamente en el sentido técnico de la palabra, porque ni caminaron en el ministerio de Jesucristo, ni son testigos de su resurrección. Creen en su resurrección por medio de la fe, si es que verdaderamente, si es que fueran verdaderos creyentes, que en la mayoría de los casos lo dudo. Pero entonces en el sentido técnico de la palabra, hoy en día no tenemos apóstoles. Así que no se dejen engañar por estos charlatanes que se andan autoproclamando apóstoles y que no les rinden cuenta a nadie y que tienen iglesias bajo su cobertura y toda esta charlatanería. No se dejen engañar. Son falsos apóstoles, ministros fraudulentos como los describe la Biblia. Ahora, seguimos, en el sentido amplio de la palabra, un apóstol es todo aquel que es enviado, y de eso vemos más, que sería lo que sería tal vez como lo que llamaríamos misioneros hoy en día, y tenemos en la Biblia, vemos que se menciona a Bernabé como apóstol y a otras personas más, porque eran enviados de la iglesia, que sería, como le digo, lo que equivaldría tal vez hoy a misionero. Pero eran enviados, apóstolos también. Entonces, en el sentido amplio de la palabra, apóstol es cualquiera que es enviado. En el sentido técnico de la palabra, pertenecía solamente a los 12 apóstoles y al apóstol Pablo. Vemos que después de la muerte en primera, segunda de Timoteo y Tito, se llaman las epístolas pastorales, se dan cuáles son los requisitos para escoger los líderes de la iglesia. Y vemos que se dan los requisitos para los ancianos, pastores, obispos, que son 3 nombres, 3 términos diferentes para referirse al mismo oficio. La iglesia era gobernada por un gobierno plural de ancianos o pastores, obispos, que significa supervisores, porque supervisaban la grey de Dios. No es hasta el segundo siglo que entonces empieza a cambiar y empiezan a copiar la iglesia, a copiar el gobierno de jerarquía de Roma. Y entonces ya los
los obispos están por encima de los ancianos y entonces por debajo los pastores y después los diáconos. Eso no es hasta el segundo siglo que empieza eso a cambiar y es el patrón de gobierno que copia finalmente la Iglesia Católica Romana, de jerarquía. La Iglesia Católica Romana es una jerarquía donde la cabeza suprema es el Papa y es quien decide todo. Y aunque hay muchos muchos católicos de a pie que pueden o no estar de acuerdo con ciertas cosas, no importa, porque al fin, por ejemplo, lo hemos visto en estos días, muchos obispos católicos romanos se han rebelado contra la cuestión de bendecir matrimonios del mismo sexo, algo que aprobó el Papa Francisco, algo completamente antibíblico. Pero el Papa Francisco lo aprobó, pero muchos obispos se han rebelado contra eso y algunos han sido hasta disciplinados por rebelarse contra eso, pero no importa con lo que ellos se rebelen o el católico de a pie que me está escuchando y diga que está en contra de eso, no importa porque hay una jerarquía y la cabeza del Papa dice lo aceptamos y punto, se acabó. En la iglesia de Cristo no hay una jerarquía como tal. De hecho, como vamos a ver, y no quiero desviarme ahora en lo que es el gobierno de la iglesia, pero cada iglesia tenía su propio gobierno en el primer siglo. Por eso es que vemos que Pablo le escribe a las diferentes iglesias, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de los Gálatas, o sea, a la iglesia de los Corintios. Él no le escribe a una iglesia, a la de Roma, que es la que se encarga de dictar las órdenes o de supervisar a las otras. No, porque cada iglesia era su propio gobierno, con la única cabeza Cristo. En el Apocalipsis vemos que Jesús le escribe a las 7 iglesias del Apocalipsis. Él no le escribe al Papa de Roma, él no le escribe a la iglesia de Roma, ni siquiera a la de Jerusalén. Él le escribe a cada una de las iglesias y le muestra a cada uno cuál es su problema y cuáles son sus virtudes. Lo mismo ocurre hoy en día, que hay iglesias, por llamarlas de alguna manera, protestantes, evangélicas,